Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.8 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. El ejercicio dice así: si usted construye un barómetro usando agua en lugar de mercurio, ¿qué altura del agua indicará una presión de una atmósfera? Ok, primero que nada, ¿qué es un barómetro? Un barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica o también se llama presión barométrica, entonces de ahí viene el nombre. Fue inventado por un científico de nombre llamado Torricelli, Evangelista Torricelli, si mal no recuerdo. Y el barómetro en lo que consiste es más o menos algo así. Es una tina que se llenó de mercurio. Y además de la tina, se tenía una pipeta que también se llenó de mercurio. Entonces, esa pipeta se introdujo, estaba tapada de la parte del extremo que está abierto, se tapó de manera que no pudiera entrar aire ni nada, y se volteó aquí donde estaba el mercurio dentro de la tina. De manera que cuando la pipeta estaba vertical y boca abajo, el mercurio empezó a salir hasta que llegó hasta un cierto nivel. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar ahí? Bueno, la conclusión es que toda esta columna de mercurio, o sea, la presión que ejerce toda esta columna de mercurio, es la misma presión que ejerce la atmósfera intentando meter mercurio en la pipeta. Es decir, aquí se está ejerciendo una presión que intenta meter mercurio en la pipeta y aquí por simple gravedad pues el mercurio en la tina. De manera que cuando las dos presiones, tanto la presión que ejerce el mercurio dentro de la pipeta como la presión que ejerce la atmósfera son iguales, pues entonces se llega a un equilibrio y es cuando dejó de salir mercurio por la pipeta y se llegó a un equilibrio. Entonces quiere decir que una forma de medir la presión, en este caso la presión atmosférica, es utilizando una columna de mercurio o puede ser de cualquier compuesto, elemento. Aquí vemos que también se puede utilizar el agua, pero ahorita también vamos a ver por qué no se usa el agua. Entonces, a la altura que llegó fue de 76 centímetros. Por lo tanto, se concluyó que la presión de una atmósfera era igual a 76 centímetros de una columna de mercurio. Hg se abrevia mercurio. Entonces, eso es en lo que consiste este instrumento llamado barómetro. Ahora bien, ¿cómo podemos saber la altura a la cual llegaría el agua si se utilizara esta en lugar del mercurio? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos de recordar que presión está dada por esta relación. Presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura o la profundidad de esa columna. Entonces, en este caso, como queremos saber para una atmósfera de presión, vamos a utilizar unidades del sistema internacional, no tanto estas unidades de atmósfera o de centímetros de mercurio. La presión atmosférica se define como 101,325 pascales o 101,325 kilopascales, como se quiera ver, kilopascales. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa saber es la altura a la que llegaría el agua si utilizáramos agua en lugar de mercurio. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la altura de esta fórmula. Por lo tanto, como ρ y g están multiplicando a h, al pasar al otro lado pasarían dividiendo, por lo que nos quedaría altura es igual a presión sobre ρ y g, en la parte de abajo ambas. Y teniendo estos valores, pues podemos sustituir. Entonces nos quedaría que la altura es igual a 101,325, vamos a manejarlo en pascales, no en kilopascales, dividido entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa densidad la podemos consultar de internet o del libro de Tippens. También ahí viene una tabla donde viene este dato. Y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, haciendo esa operación, nos quedaría 101,325 dividido entre 1000 por 9.81. Eso nos da 10.33
metros. ¿Por qué metros? Porque como todo lo estamos utilizando con las unidades del sistema internacional, pues la altura también nos deberá quedar en la unidad del sistema internacional, que para la altura son los metros. Entonces quiere decir que nosotros necesitaríamos de una pipeta de más de 10 metros de altura, donde pudiéramos introducir agua, hacer el mismo proceso que hicimos con el mercurio, y de esa manera se equilibraría la presión que ejerce el agua con la presión atmosférica. Ahora vemos por qué se utiliza el mercurio, porque como el mercurio es mucho más denso que el agua, necesita de una columna mucho más pequeña que el agua. De hecho, el mercurio, si mal no recuerdo, es 13.6 veces más denso. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo comprobaríamos que el mercurio es 13.6 veces más denso? Si nosotros dividimos 10.33 entre 13.6, nos debería dar 0.76 o lo que es lo mismo 76 centímetros. Vamos a hacerlo. 10.33 dividido entre 13.6, eso nos da 0.759, ¿sí? 0.76. Entonces es por eso que se utiliza el mercurio, porque es más denso y se necesita de una columna mucho más pequeña que si utilizáramos agua.